Estamos adorándote, te cantamos. Y no hay nada más lindo, Señor, que disfrutar tu presencia en armonía, juntos. No hay nada más lindo, Señor, que sentirte a vos en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras familias. Señor, vos sos el centro de todo lo que hacemos, vos sos el centro de todo lo que realizamos. Y si tu presencia, Señor, no está con nosotros, nada podemos hacer. Por eso somos agradecidos a ti, Señor, porque esa hermosa presencia habita hoy en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, que es aquel, Señor, que obra para bien en nuestras vidas. Te damos gracias por haberte exaltado, por haberte adorado, Señor, porque juntos lo hacemos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Espero esté disfrutando este culto junto con nosotros, quienes estamos acá. Damos gracias a Dios al grupo ADE, el grupo de alabanza, que nos comparte ahí ese tiempo de alabanza, de adoración, un tiempo donde compartimos y donde vemos a Dios siendo el centro de nuestras vidas. Ahora quiero invitarlos, vamos a compartir un tiempo de mensaje, de reflexión, un tiempo donde vamos a leer la palabra, un tiempo tal vez donde leamos la palabra en muchas ocasiones o en muchos versículos, pero deseo que me acompañe ahí en su casa, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos, capítulo 26, versículos 19, y por el momento vamos a leer el versículo 20. Espero estés disfrutando este tiempo, estamos acá juntos compartiendo y vamos a meditar un momento simplemente, espero que no se aburra, quédese hasta el final y veamos juntos lo que dice la palabra del Señor. Hechos 26, versículo 19, versículo 20, nos dice así la palabra de Dios. Como título, si usted tiene el Reina Valera 1960, usted va a ver como título que dice que Pablo obedece a la visión. Y le puedo asegurar que ese ya título puesto por el hombre ya nos puede hablar mucho acerca de lo que vamos a ver en esta mañana. Dice, el versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Vamos a hacer un poco de énfasis en esto, lo que estamos leyendo. Dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Señor, hemos leído tu palabra, Señor, unos versículos, ahora vamos a meditar en ella. Señor, sea vos en nuestro corazón, Señor, con tu palabra, Señor, que penetra los corazones. Aquellos mis hermanos que están en su casa, los que estamos hoy aquí, Señor, en tu casa, en la iglesia, Padre amado, sea tu palabra, Señor, llegando a cada uno de nuestros corazones y que esa misma palabra, Señor, provoque en nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, cambios dignos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para involucrarlos un poco en lo que vamos a leer en esta mañana o para que ustedes puedan comprender lo que realmente está ocurriendo en el libro de Hechos, en ese capítulo 26, por ahí es necesario introducirnos un poco en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia comienza en Hechos, cuando Jesucristo asciende a los cielos, deja un mandato para sus discípulos y para todos aquellos que habían creído en Él, y ahí comienza el libro de los Hechos, que son experiencia, historia, o algunos eruditos de la palabra de Dios dicen que es el quinto evangelio, ya que lo muestra a Jesucristo reinando desde el cielo, pero siguiendo su obra, la obra que Él había demandado en la tierra. Entonces el libro de Hechos nos va a enseñar a nosotros, o nos va a contar historias, hechos, nos va a narrar lo que pasó desde la continuidad de que Cristo ascendió al cielo. Por supuesto, hay dos hechos muy importantes en el libro de los Hechos. Usted lo va a ver en el capítulo número 2, va a ver donde el Espíritu Santo desciende a aquellos que estaban buscando en oración a Dios. Y el capítulo 9 nos va a mostrar
una conversión totalmente radical, una conversión totalmente espiritual, una conversión totalmente radical de un hombre que era un perseguidor de Cristo, era un perseguidor de aquellos que seguían a Cristo. Entonces estos dos hechos que están en el capítulo 2 y en el capítulo 9 nos da en un contexto indicado de que estaban sucediendo ciertas cosas con la iglesia, de que estaban sucediendo ciertas cosas con aquellos que habían creído en Jesucristo, pero también de que el Espíritu Santo ya estaba morando en los corazones de aquellos primeros creyentes. Entonces, cuando comenzaron esos discípulos después del día de Pentecostés a predicar, muchos se convertían, muchas personas llegaban a la iglesia, se unían a la familia de la fe, hasta que llegamos al capítulo 9, donde está la experiencia sobrenatural de Saulo en ese momento, donde tiene una aparición precisa de Jesús y se encuentra con él. Y en este versículo que estamos leyendo, entonces podemos ver un poco la historia. Vamos a verlo a Pablo, este Saulo que en el capítulo 9 se había convertido a Jesús. Lo vamos a ver exponiendo una defensa de acuerdo a su fe, una defensa de acuerdo a lo que había ocurrido en su corazón en ese capítulo 9 de Hechos, una defensa de lo que estaba ocurriendo en ese momento, del por qué él estaba en ese momento defendiendo juntamente ante el rey Agripa, como nos menciona el versículo 19. Lo que había sucedido era que Pablo se había convertido de una manera tan radical que perseguía a los discípulos de Jesús o a los seguidores de Cristo, los judíos lo habían acusado de hablar blasfemias, de hablar cosas que iban totalmente en contra de su ley o de lo que ellos creían. Estos religiosos estaban acostumbrados a ciertas cosas que, viéndolo a Pablo, ese cambio tan radical y que viene a confrontarlos, pues ellos hacen todo lo necesario para que esta persona quede presa o lo arresten. Entonces pasa que Pablo comenzó de una forma tan radical que al confrontar a estos, al mostrar su propia conversión, al mostrarle verdaderamente lo que decía la palabra de Dios, a estos religiosos judíos no les gustó y lo mandaron a arrestar. Entonces vamos a ver capítulos anteriores en realidad, que hasta acá donde llega el rey Agripa había pasado por varias personas con autoridad y ninguno de ellos tal vez se animaba a encarcelarlo o a darle un veredicto de muerte, como podemos ver tal vez capítulos anteriores. Entonces justamente viene a la persona tal vez más de renombre de ese tiempo, que era el rey Agripa. Inclusive si usted lee unos versículos anteriores, da la connotación que este rey Agripa había escuchado, se había enterado de lo que pasaba y que hasta él mismo quería escuchar lo que éste decía o de qué manera él podía corresponder a la fe que había recibido, según lo que nos comenta el capítulo 9 del versículo de Hechos del capítulo 9. Y en todo esto lo vamos a ver a él defendiendo su fe. Ahora, hago una pregunta para que usted entre tal vez en esta historia o simplemente para anexar un poco mientras pensaba o meditaba los siguientes versículos. ¿Cómo defiende hoy usted su fe? ¿Cómo defiende hoy usted el credo que tiene en su corazón? ¿Cómo defiende hoy la decisión que alguna vez tomó acerca de Jesucristo en su vida? Claro que Pablo estaba haciendo una defensa totalmente audible, porque él tenía que hablar y confesar y decir en una forma tal vez pública, de acuerdo a los tribunales de ese momento, defendiendo una fe totalmente hablada. Sin embargo, más allá del hablar de Pablo, él da hechos concretos de la transformación que había recibido por medio de Jesucristo, por medio de ese encuentro que nos menciona en capítulo 9. Por eso en esta mañana quiero invitarlos a que ustedes me puedan ayudar a comprender, ayudar a caminar en ciertos pasajes de la Biblia para poder comprender en nuestras vidas, pero asimismo tal vez ilustrada en la vida del apóstol Pablo, acerca del llamado y la búsqueda de Dios hacia nuestras vidas, de la forma en que Pablo fue buscado y llamado, de la forma en que Pablo fue transformado y de la manera en que Pablo fue
le dio una comisión Dios o le delegó una tarea para que él pueda hacer. Porque estos tres procesos tienen que ocurrir en la vida de todo creyente nuevo. Estos tres procesos tienen que ocurrir en nosotros, en nuestro corazón, para saber si alguna vez fuimos llamados, para saber si hoy estamos siendo transformados y para saber la comisión que tenemos de parte de Dios. Ahora hago una pregunta para seguir involucrándolo en este momento, en lo que vamos a leer. ¿Usted se siente llamado por Dios? ¿Hay un llamado de Dios hacia su vida, hacia el arrepentimiento de pecados? En otras palabras, ¿usted se arrepiente de su pecado? ¿Hay una transformación de Dios a su vida? ¿Siente que es transformado por Dios? Inclusive mientras cantábamos, transformado soy por tu espíritu. Cantábamos esa canción y me hacía pensar, ¿hay una transformación que usted puede ver en su vida? Mi querido hermano, y el punto número 3 que vamos a ver en esta mañana, ¿siente de parte de Dios una tarea a realizar? ¿Le ha comisionado algo Dios? ¿Le ha delegado alguna tarea? Pues esas obras, estos tres procesos, estas tres etapas, o como usted prefiera llamarlo, debe ser algo que tiene que ocurrir en la vida del creyente nuevo. Y si usted, hermano o amigo, en esta mañana nos está mirando y nunca entregó su corazón a Dios, nunca tuvo una conversión como la tuvo este apóstol Pablo, pues precisamente lo primero que debe hacer es arrepentirse de sus pecados. Ver verdaderamente la santidad de Dios o de la grandeza de Dios, que Él ha hecho todo lo suficiente para que hoy usted pueda alcanzar una vida eterna por medio de Jesucristo. Porque el llamado, la búsqueda, es algo absoluto y soberano de Dios. Lo vamos a ver a Dios buscando, lo vamos a ver a Dios llamando, lo vamos a ver a Dios perdonando, lo vamos a ver a Dios transformando, lo vamos a ver a Dios comisionando, lo vamos a ver a Dios dando órdenes. Y todo eso proviene todo absolutamente de Dios, una obra divina que solamente Él la puede hacer. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros estábamos escondidos, lejos de Dios, apartados de Él y éramos sus enemigos. Y usted lo va a ver desde el principio hasta el final de la Biblia. En un principio lo vamos a ver a Adán, que cuando peca, y él fue de cierta manera, se sorprendió, se vio ahí su desnudez. Y fíjese, el corazón de Dios, ¿qué hizo? Lo fue a buscar. Adán, ¿dónde estás? Ahí el Señor haciendo, como quien dice, el inicio para poder traerlo otra vez y para poder reconciliar eso que lo había separado. Pero también eso pasa en los primeros capítulos del libro de Génesis, donde nos habla la palabra, pero también usted lo va a ver también en el libro de Apocalipsis, un famoso versículo que nos dice que Dios, Jesús, está a la puerta y llama, y Él sigue llamando. Entonces vamos a ver de etapa a etapa, por así decirlo, que Dios tiene el primer paso para llamarlo y para que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Es una obra absoluta de Él y Dios es el encargado. Lo hizo con Adán, lo hizo con Abraham cuando se le apareció, lo hizo con Moisés en medio de una zarza, lo hizo con Samuel llamándolo de noche, cuando se le apareció a Gedeón y le dio una orden, lo hizo con Isaías cuando Isaías ve esa visión, y lo vamos a ver hoy en esta mañana por medio del apóstol Pablo, tal vez Saulo, como nos mencionan los capítulos anteriores al capítulo 9. Dios nos comisiona, Dios nos transforma, Dios nos llama y siempre es Él. Ahora, hermano, ¿usted se siente llamado por Dios? ¿Se siente arrepentido por Dios? ¿Se siente que está siendo transformado? Pues precisamente en el versículo 19, fíjense lo que dice Pablo defendiéndose ante el rey, ante este rey Agripa. Por lo cual, dice, por supuesto que viene de versículos anteriores hablando, pero vamos a mostrar estos versículos simplemente para darle una ampliación a lo que vamos a ver después. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
Él se está presentando ante los tribunales, ante el rey, y tal vez, seguramente ante mucha gente, escuchando, tratando de verlo. Tal vez habían esos judíos que lo habían acusado, que querían matarlo, que querían que él se muera, porque ellos pretendían que Pablo termine muerto. Por eso lo habían mandado a encarcelar. Entonces le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. Y si usted va a ver la defensa que hace este hombre, es notablemente cómo él muestra los cambios, los hechos que habían ocurrido primeramente en su corazón. Entonces vamos a pensar y decimos, ¿qué es? No fui rebelde a la visión celestial, no fui rebelde a lo que me sucedió. Bueno, él claramente, y le voy a pedir que me acompañe, nos está hablando de una visión única y personal que ocurrió en el capítulo 9. Mientras usted llega al capítulo 9, le comento que en ese capítulo, Pablo antes se llamaba Saulo, y era un perseguidor de los cristianos. Entonces él dice, no fui rebelde, le dice, oh rey, yo no fui rebelde a esa visión celestial. Él le está contando lo que estaba ocurriendo en el libro de Hechos. El libro de Hechos lo escribió Lucas, o tal vez no está al 100%, pero dicen que lo escribió Lucas, y cuando Lucas lo narra, en el capítulo 9, es muy diferente a la forma que Pablo, cuando se presenta ante los tribunales, lo cuenta. Es decir, que Pablo en el capítulo 26 y también en otro capítulo, él cuenta su historia de vida, lo que le había ocurrido, de una forma totalmente personal. Pero acá en el capítulo 9 vamos a ver que el que narra, el que escribe, no precisamente es él, sino nos va a mostrar un poco la historia narrada por el escritor del libro de los Hechos. Entonces dice el capítulo 9, esto es lo que hace referencia al versículo 19 del capítulo 26. No fui rebelde a la visión celestial. Bueno, ¿qué visión celestial? ¿Qué había pasado? Capítulo 9 de Hechos, versículo 3. De ahí en adelante vamos a leer algunos versículos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Aquellos estudiosos de la palabra le van a llamar a un término teológico que se llama que eso fue una teofanía, que es una aparición de Dios de una forma gloriosa. Pero acá, sin embargo, a lo que nosotros nos tiene que penetrar en nuestro corazón es que, primeramente, Jesús, como les decía antes, viene al encuentro de Saulo. Saulo, preocupado, ya tenía cartas para ir a perseguir a los cristianos. Sin embargo, en este momento acá, en una totalmente aparición sobrenatural, y no lo sabemos cómo es, pero sí nos dice, porque los capítulos donde Pablo comenta, en el capítulo 26 y en los otros capítulos donde él comenta su historia, su experiencia de vida, podemos entender y comprender que fue algo totalmente radical para él, totalmente sobrenatural, porque dice que era la luz del día y como que vino un resplandor más fuerte. Yo no sé usted, pero yo no conozco un resplandor tan fuerte como el sol. Que tal es el caso que Pablo quedó ciego de ese resplandor sobrenatural que viene a hablarle y decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y acá vamos a ver primeramente el inicio de Dios o de Jesús en este caso, de querer buscarlo a Pablo para poder llamarlo, para poder transformar su vida y para poder comisionarlo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros? Y acá le doy, como quien dice, una perlita. A usted, mi amigo, que tal vez nunca tuvo un encuentro personal con Dios. A usted, hermano, amigo, que tal vez no sabe si alguna vez se encontró con Dios. Dios le conoce por su nombre. Dios sabe quién es usted. Dios sabe a quién está buscando, a quién está llamando. No es que Él encontró a alguien y fue y dijo, bueno, Saulo, Saulo sos vos. Dios sabía que era un perseguidor de los cristianos. Dios sabía que Él estaba en totalmente acuerdo cuando asesinaban a aquellas personas que seguían a Cristo. En otras palabras, Él estaba buscando, Dios estaba buscando o atrayendo
más bien, y llamando por su nombre al asesino más tenebroso de ese tiempo. Por eso, amigo que hoy nos está mirando, tal vez usted pueda tener un pasado totalmente horrible, una vida totalmente que ningún hombre le va a perdonar, pero sin embargo, acá la palabra de Dios nos dice que para Dios no hay acepción de personas, sino que Él busca como Él quiere, Él hace como Él quiere y Él le busca en este tiempo para llamarlo, para transformarlo y para comisionarlo. Una aparición de Dios, de Jesús, totalmente sobrenatural, que cambia una vida radicalmente y para siempre. Dios conoce su vida, mi vida, por nuestro propio nombre. Y no puedo recordar, mis amados hermanos, en este momento, una predicación de nuestro amado pastor Norberto, que una vez, y seguramente usted se va a acordar, que él compartió en 2 ocasiones, recuerdo haber escuchado esta prédica, que es: Dios hace como quiere, cuando quiere y dónde quiere. Y ahí le agregaba él: y con quién quiere. Y usted puede agregarle muchos quiere, usted puede agregarle muchísimas cosas, pero sin embargo lo que la palabra de Dios nos va a mostrar es que Dios es el que hace la obra con quien quiere. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en esa búsqueda que Dios hace para su vida, para mi vida, que la ha hecho, pero aún hoy continúa llamándome, hay algo que no ha dejado de hacerlo. Hechos 26, capítulo 20, verso central de lo que estamos hablando, dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, a Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, ahí está, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Recién antes de orar, cuando estábamos orando, el pastor nos anunciaba acá, al equipo que estamos acá en la iglesia, y su oración era tan eficaz, sentía yo en mi corazón al saber que íbamos a hablar de esta palabra: Señor, que tu palabra convierta el corazón. Y es precisamente lo que en esta mañana deseo alentarlos a que la palabra de Dios convierta nuestro corazón con frutos o con obras dignas de arrepentimiento. Y permítame involucrarlo un poco más en todo esto, que pensando y analizando y tal vez reflexionando un poco, me anoté acá una frase que la voy a tener que explicar porque si no me van a tirar con tomates. Dios no busca personas que quieran salvarse, sino Dios busca personas que quieran arrepentirse. Porque en algún momento de nuestras vidas, en algún momento, si no es hoy, si no es por medio de un accidente, si no es por medio de algo que nos pasa, si no es por medio de que venga el Señor a buscar a su iglesia y todo sea un caos, le puedo asegurar que todas las personas o todo el mundo va a querer salvarse. Va a elevar una oración a Dios y le va a decir: sálvame. Pero lo que Dios está buscando en realidad es personas que se arrepientan y por medio de ese arrepentimiento de pecados van a obtener una vida por medio de Jesucristo, de que ese sacrificio en la cruz. Pero hoy Dios busca, y lo vamos a leer en su palabra, personas que quieran arrepentirse, personas que quieran cambiar y transformar sus vidas, personas que realmente muestren a Dios, no solamente por medio de palabras, sino también por hechos, lo que Cristo hizo en nuestro corazón. Fíjese que antes que Jesús aparezca tal vez en la tierra, o antes que Jesús en realidad aparezca con su ministerio, lo vamos a ver en Marcos, versículo 1. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Marcos 1, versículo 4 dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba. ¿Pero qué predicaba? Dice: el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, que la primera predicación que vamos a ver en los evangelios, que fue por el profeta Juan, que fue el enviado, esa persona que venía a abrir la brecha para darle lugar a Jesucristo, venía predicando el arrepentimiento de pecados. Pero no sin embargo esto, sino que vamos a ver
en Marcos 1, versículo 14, ahí un poquito más cerca, dice que el que ya habla no es Juan, sino que dice que Juan fue encarcelado, versículo 14, porque y después habla el versículo 15 y dice que está hablando ahí por medio de Jesús que principia su ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué debían hacer? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Y no simplemente esto, sino que Jesús también dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Eso está en Lucas capítulo 5, versículo 32. Entonces vamos a englobar verdaderamente que lo que estaba defendiendo Pablo en el capítulo 26, lo que él estaba predicando era que lo que él decía era que el arrepentimiento era necesario para convertirse a Dios. Por eso le hago un breve pasaje por lo que dijo primero Juan, por lo que hizo Jesús, por lo que dijo Jesús. Sin embargo, también vamos a ver en Marcos capítulo 6, versículo 12, cuando Dios le da la misión a esos 12 discípulos, que les dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es decir, que la predicación del Evangelio de Jesucristo era el arrepentimiento de pecados. Pero no simplemente esto. Por eso Pablo en el versículo 26 nos enseña y nos dice obras dignas de arrepentimiento, tal cual predicaba Juan, porque Juan decía frutos dignos de arrepentimiento. Y tal vez me voy a enfatizar, o la palabra nos va a enfatizar en este punto, porque luego vamos a ver transformación y comisión, pero sin embargo el punto más importante antes de la transformación y de la comisión, mis amados, debe ser el arrepentimiento. Porque si usted no se arrepiente, no va a transformar su corazón. Y si usted no se arrepiente y no se transforma, pues Dios no lo va a comisionar para que usted haga algo en el obrar de la vida de iglesia, o en el obrar para Cristo, o en el obrar para Dios. Porque esas son actos consecuentes que tienen que ir totalmente de la mano. Muchas veces pretendemos que Dios nos use o queremos que Dios nos dé un puesto para hacer algo. Pero mis amados, sin embargo, si no estamos transformados por Dios, si no nos hemos arrepentido, nunca podremos tener una comisión o un mandato de Dios para servirle. A veces deseamos ser transformados por Dios y le pedimos que Él nos transforme. Pero mis hermanos, volvamos un poquito para atrás. Si no nos hemos arrepentido genuinamente, esa transformación jamás va a pasar. Por eso, en el capítulo 26, versículo 20, dice obras dignas de arrepentimiento. Lo mismo que hablaba Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, evidencias de la decisión que hemos tomado. Y recordaba tiempo atrás que nuestro pastor nos predicaba si alguno dice ser de Cristo, pues las obras que Él ha hecho las tiene que seguir o las tiene que hacer. Entonces eso es realmente una consecuencia de haberme arrepentido y de haber llegado a los pies de Cristo. Ahora, mis queridos hermanos, ¿usted hace obras dignas de arrepentimiento? ¿Hay evidencia de su decisión de acercarse a Jesús, de que transformó su corazón? ¿Y hay frutos? Algo más acerca de arrepentimiento, que es lo más precioso, mi querido amigo, si hoy nos estás escuchando. Algo nos dice en Hechos 17:30, lo que piensa Dios o lo que quiere Dios para nuestras vidas. Fíjese que la palabra de Dios simplemente nos va a abrir un abanico totalmente hermoso para que cada uno de nosotros podamos ser partícipes de lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Hechos 17, verso 30 dice, pero Dios, otra vez Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El deseo de Dios es ese. El deseo de Dios es y fue ese. En Hebreos 1, en los primeros versículos de Hebreo, vamos a ver de que Dios ha hablado de muchas maneras, de diferentes formas, pero dice que hoy, en los tiempos que estamos viviendo, nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y acá en Hechos nos dice que Él manda a todos los hombres en todo lugar
a que se arrepientan. Fíjese qué precioso lo que Dios nos dice. Y permítame leerle Romanos 2:4 en una traducción totalmente actualizada. Y fíjense las palabras de Dios, mis queridos amigos y hermano que nos está escuchando en esta mañana. Como pregunta dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios con vos, contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjese las preguntas que hace acá el apóstol al poder involucrarnos a nosotros y lo leemos para nuestras vidas. ¿No te has dado cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? Dios, siempre en primer lugar. ¿Acaso no significa nada para ti? Amado hermano, amigo, ¿se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados? Cuando usted le falla a Dios, ¿hay un arrepentimiento verdadero en su corazón? ¿No está viendo la bondad, la paciencia que Dios tiene para con su vida? ¿No significa nada para usted que Dios le tenga paciencia? ¿No está viendo la bondad que Dios hace para guiarlo? Fíjese que la palabra no dice guiarlo a que se arrepienta y abandone su pecado. Ahora, recuerda el hermano cuando él pide la herencia, se va. Por supuesto que hay actos de consecuencia por el pecado, por las malas decisiones, que eso las vamos a tener, pero Dios aún así lo ha guiado a que él pueda entrar en el sí y pueda decir, necesito volver a la casa de mi padre, necesito volver a él, porque ese es un acto totalmente de arrepentimiento, es decir, que él estando en una situación totalmente de pecado, se mira a sí mismo y dice, esta no es la dirección correcta. Pero fíjese lo bondadoso de Dios y la paciencia que Él aún le tiene. Por eso, amado hermano, no puedo dejar de decirle que es un tiempo de oportunidad para que usted se pueda acercar a Cristo, para que se arrepienta verdaderamente de sus pecados y se acerque a Él y su corazón se convierta a Él. Un poco más del pensamiento de Dios, o al menos el pensamiento que Él nos ha dejado en su palabra. Y qué precioso. El Señor no retarda su promesa. La promesa, ¿cuál? Que Él vendrá a buscar a su iglesia, que Él vendrá a buscar a aquellos arrepentidos. Dice que según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, otra vez, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora vemos ahí en el corazón de Dios plasmado en la palabra de Dios, que Él está esperando que usted se acerque con frutos dignos de arrepentimiento, que usted pueda verse en su corazón y ver hoy su vida. Querido hermano, si usted tiene frutos de arrepentimientos, desde esa vez que entregó su corazón a Dios, hoy hay una vida cambiada, hay una vida transformada, pues de esa manera vamos a comprender que verdaderamente hay frutos dignos de arrepentimiento. Hay hechos que son consecuentes a la decisión que he tomado tiempo y tiempo atrás. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos acerca a la salvación. En realidad el arrepentimiento y la fe salvadora están ahí, son obras que prácticamente están en conjunto, que suceden en una misma ocasión, digámoslo de esa forma. Algo totalmente tal vez sobrenatural que usted no ve, pero sí que los hechos consecuentes a ese día, a esa conversión, a ese encuentro, van a hablar de lo que sucedió tiempo atrás. Insisto con esto, mis amigos, si no existe un verdadero arrepentimiento, no hay transformación en nuestras vidas, ni tampoco una tarea que Dios nos va a delegar. Ahora bien, podemos ver en la palabra de Dios que se predicaba el Evangelio, o se predicaba que se arrepientan de sus pecados. Vemos el corazón de Dios por medio de su palabra, que Él está esperando, Él le tiene paciencia. Aproveche la oportunidad en esta mañana. Él está esperando que se arrepienta,
Pero bien, permítame darle un breve significado de lo que es el arrepentimiento. Y sin irnos a una teología, lo voy a traducir en pocas palabras para que pueda ser comprensible a usted, querido amigo, para que usted pueda comprender verdaderamente lo que estamos hablando, lo que la palabra de Dios hoy nos conduce a ser oportunos y a tomar decisiones que van a transformar toda nuestra historia. El arrepentimiento es un cambio de mente. Es un cambio de mente no solamente, sino que es un cambio de mente que produce un cambio de vida constante en nuestras vidas o un cambio de vida perpetuo. Querido hermano, desde que usted se arrepintió, ¿ha producido cambio su vida? ¿Se ha notado más cerca del cielo o más cerca de las cosas terrenales? ¿Cómo está su mente? Verdaderamente, y voy a insistir en este arrepentimiento, en esta definición, un cambio de mente que produce un cambio de vida constante. Ahora, otra vez hago la pregunta, hermano, ¿hay un cambio de mente en su vida? Si usted se ha entregado a Cristo, ¿hay un cambio de mente en su vida? ¿Y ese cambio de mente produce un cambio de vida? En otras palabras, ¿usted es diferente o simplemente piensa o simplemente cree que alguna vez hizo una oración y sabe que se va a ir al cielo y con eso le alcanza? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el arrepentimiento verdadero viene con frutos, con evidencias, con conductas que tienen que ser consecuentes a la decisión que hemos tomado. Insisto en la definición y permítanme ser totalmente enfático en esto. El arrepentimiento es un cambio de mente que produce un cambio de vida constante y perpetuo. No es un día, no es en ese momento, no es en algunas semanas, sino es un cambio de vida y permítame añadir otra palabra más, es un constante crecimiento en el camino junto a Cristo. Y ese arrepentimiento se produce cuando nosotros vemos nuestra condición de pecado ante un Dios totalmente santo. Isaías dijo, ¡ay de mí, que soy hombre pecador! Porque ve esa santidad totalmente inalcanzable para el hombre. Por eso se produce cuando nosotros vemos nuestra condición. Verdaderamente, antes de subirme y de compartir con ustedes, tuve que arrepentirme otra vez de mis pecados. Verdaderamente esto tiene que ser también un fluir constante en la vida de aquellos que le hemos creído, porque el pecado, como dijo el salmista en el Salmo 51, el pecado está siempre, y lo reconozco como hombre, siempre delante de mí. Entonces, eso se produce cuando nosotros vemos nuestra condición de pecado ante un Dios que es totalmente santo, pero solo su amor, y como leíamos antes, su misericordia, su paciencia. Fíjese, Dios teniéndonos paciencia a nosotros, y a usted, hermano, que nunca entregó su corazón a Dios, teniéndole paciencia, tolerándole. Ese Dios compasivo, totalmente piadoso, está esperando que cada uno de nosotros nos arrepintamos. Uno de los ejemplos claros que podemos ver de un arrepentimiento genuino y verdadero está en el Salmo 51, que no lo vamos a leer, pero permítanme expresarle alguna de esas palabras, porque cuando hay un arrepentimiento, mis queridos hermanos, genuino y verdadero, nos va a hacer comprender que solamente el Dios de los cielos, ese Dios divino, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios creador de todas las cosas, el Dios que hoy le tiene paciencia, el Dios que espera que usted se arrepienta, es el único donde vamos a encontrar la fuente de perdón de pecados. A veces nos pasa, y permítame explicarle experiencias personales, que vamos y le pedimos a Dios perdón y le decimos, Señor, vos me conocés, sabés que soy un hombre, sabés que soy débil, sabés que hay situaciones que no las puedo controlar, sabés que mi pecado está frente a mí, sabés que
Sin embargo, cuando vamos al Salmo 51, algo que me sorprendía de este varón de Dios, después de haber adulterado, después de haber asesinado, después de haber armado todo ahí, un complot para matar a una persona, él simplemente va a la fuente y en ningún momento le dice palabras tal vez propiamente humanas, como justificándonos, Señor, soy débil. Sin embargo, él dice, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es decir, la fuente verdaderamente no está en nuestra debilidad para poder acercarnos a Dios y pedirle perdón, sino que la fuente está en Dios, que es el que perdona nuestros pecados. Por eso, mi querido amigo, en esta mañana, si usted nunca se acercó a Cristo, si usted nunca se acercó a Dios, en Él va a encontrar la fuente de salvación. Por eso el libro de Hebreos nos dice que Él en estos tiempos nos habla por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz. Y como enseñamos en los discipulados de Creciendo en Cristo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos a nosotros una vida totalmente eterna, para compartir con Él el día de mañana y librándolos de una condenación eterna. Por eso el arrepentimiento, mi amigo, y la fe salvadora van prácticamente de la mano, porque ahí actúa el Espíritu Santo, donde viene a trabajar en nuestro corazón, convenciéndonos de todo pecado, de todo juicio, si no nos arrepentimos. Amado amigo, que nunca te acercaste a Dios, amado amigo, que podés ver toda la bondad de Dios, deseo repetirte simplemente un versículo más. En otra traducción, si bien lo leímos, 2 de Pedro 3:9, voy a leer, si no, ya lo leímos, pero lo voy a leer en una traducción un poco más actual. Dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, porque la promesa, ¿cuál era? La que Él va a venir a buscar a su iglesia. Y ahí el apóstol, el quien escribe, nos está diciendo, no es como algunos piensan que Dios es lento, como que no, eso falta porque Dios, no, sino que Él está siendo lento. En otras palabras, se lo estoy parafraseando para que usted me pueda comprender, dice, al contrario, dice, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ese es el corazón de Dios. Entonces ahí vamos a comprender verdaderamente que el arrepentimiento es el principio de la transformación. Y pasamos al punto número 2. Porque la transformación nos va a dar evidencias de los frutos y de las obras. Por eso Hechos 26, el versículo 20, el versículo central que tenemos, para que se arrepientan y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, es decir, evidenciando, viendo una transformación luego de habernos arrepentido, evidencias de transformación que tienen que ocurrir en la vida de todo creyente y que pueden tranquilamente en su vida, querido amigo, para poder ser transformado, porque Dios, así como lo cambió a Pablo, como lo cambió a este Saulo, a este perseguidor, lo puede transformar a usted también. Como muchas veces nos han enseñado, y tal vez voy a añadir algunas cosas más, el arrepentimiento y la transformación es ese cambio de dirección. Ese giro, como desde pequeño nos han enseñado, ese giro de 180 grados. Porque verdaderamente tiene que ser un giro, no tiene que ser un cambio de dirección. Y pensaba mientras escribía tal vez, que muchas veces pensamos que tenemos cambio de dirección, pero si usted hoy en su celular o si usted alguna vez anduvo con un GPS, tal vez usted tiene un destino, usted va a poner la dirección y no va a querer ir por esa ruta y tal vez el GPS le va a dar diferentes rutas, pero usted siempre va a llegar al mismo destino.
Y muchas veces pensamos que la vida cristiana es así, pero es una diferente ruta, pero el destino en realidad no es la vida eterna. Pero estoy tomando otra ruta, es como que hice un giro. En realidad, el giro tiene que ser totalmente opuesto. El giro tiene que ser totalmente como nos enseñan y nos han enseñado. Un giro de 180 grados. En otras palabras, lo que le estoy diciendo, tiene que haber un antes y un después en la vida del nuevo creyente o de ese creyente. Ahora, amado hermano, amigo, ¿cuántos años de vida podemos tener y ni siquiera podemos ver ese después? Esa consecuencia de la decisión que hemos tomado. Hay una diferencia, mi querido hermano, de esa vez que usted aceptó a Jesucristo. Hubo un antes, hay un después hoy. El corazón es confrontado, pues eso tiene que ocurrir. Antes, yo andaba sin Dios, usted andaba sin Dios. Caminábamos a una condenación, a un infierno eterno. Antes éramos enemigos de Dios. Antes mis ojos estaban cegados. Usted vaya al capítulo 9 de la conversión de Saulo y hay algo totalmente físico que a él le pasa, que sus ojos quedan como vendados, como escamas de pescado, dice, como escamas le habían quedado. Y eso totalmente es una condición espiritual de aquellos que no han aceptado a Jesucristo. Sus ojos están vendados. Antes, la mente estaba totalmente corrompida por el pecado. Y podemos seguir tal vez esta lista. La palabra de Dios nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre que trae sus cosas. ¿Se ha despojado de ese viejo hombre? Y el después tiene que ser no solamente con ese cambio, si bien la definición es correcta, con ese cambio de dirección de 180 grados. Antes iba para allá, me arrepiento, comienzo a caminar para allá. Pero fíjese la diferencia y permítame añadirle estos conceptos que la palabra de Dios nos dice. Que ese después no simplemente es un cambio de dirección. Ojo con el GPS, porque el GPS lo va a mandar al mismo destino donde usted caminaba antes, sino que ese cambio de dirección ya lo estoy teniendo con el Espíritu Santo que viene a morar en ese mismo acto de arrepentimiento y de conversión a mi vida. Es decir, que en ese momento, por medio de su palabra, vamos a ver que hemos sido sellados por Él. Sus ojos son abiertos. En el capítulo 9 de Pablo, cuando en su conversión va a orar un hombre de Dios, y al momento que él le ora, dice que como que él que comenzó a ver. Y claramente lo que estaba ocurriendo físicamente en Pablo es una condición totalmente espiritual que ocurre en nuestras vidas. Entonces nosotros cambiamos de dirección, pero antes íbamos para allá, ahora vamos en dirección a Dios, pero vamos ya con el Espíritu Santo, somos sellados por Él, nuestros ojos son abiertos. Es decir que hay una visión palpable de lo que Dios puede comisionarnos, de lo que Dios nos puede decir para que nuestros ojos se puedan conducir detrás de lo que Dios nos dice. Fíjese que no es simplemente ese cambio de dirección, íbamos y ahora vamos para allá, sino que hay un acompañamiento genuino que la palabra de Dios nos da y nos enseña para que podamos ser totalmente transformados. Cuando vamos para allá somos perdonados. La palabra de Dios dice que somos una nueva criatura, que vamos en camino eterno para estar con Dios por toda la eternidad. Dice que para allá está el camino de la salvación. Ahora, mi querido hermano, usted camina con Dios, y con Dios tiene que haber una nueva forma de pensar. La palabra de Dios nos dice que hoy nosotros tenemos la mente de Cristo. Tiene que haber una forma distinta de hablar. Tiene que haber una forma distinta de responder, de actuar, de mirar. Tenemos que ir en esa dirección conforme nos guía su palabra.
Ahora, el cambio verdaderamente no es simplemente el cambio de giro o el camino, sino es comprender que cuando yo hago ese cambio, ese camino me va transformando para parecerme cada vez más a Jesucristo. ¿Se quiere parecer a Jesús? Pues quien dice que en Él ha creído debe tener obras dignas de esa decisión. Hay un antes y un después en su vida. ¿Lo puede considerar en su corazón? ¿O viene acarreando cosas que eran de aquel camino? Por eso la palabra de Dios nos dice: despojaos del viejo hombre y revestidos del nuevo. Es decir, que hay un cambio también en nuestro corazón. Y vamos a ver que en el momento de la regeneración, nuestro corazón duro es quitado y es puesto un corazón de carne, según lo que nos menciona la palabra de Dios. Y ahí ocurre esa famosa transformación. No hay mejor versículo, acompáñenme si está con su Biblia, Romanos 12, versículo 2. Porque para hablar de transformación, vamos a ver verdaderamente, o tal vez el concepto indicado que nos menciona la palabra. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Recuerde que arrepentimiento significa cambio de mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero esa palabra transformado es la famosa palabra que significa metamorfosis, indicando un cambio de conducta en nuestra manera de pensar. Y hoy les decía que arrepentimiento es un cambio de mente con un cambio de estilo de vida perpetuo. Y ese claro ejemplo que hemos escuchado desde muy chicos, cuando hablamos, y no puedo hacerme, mientras pensaba en esto, recordaba un hermoso retiro que tuvimos con los jóvenes transformados. Y en ese proceso de transformación, en esa oruga que se convierte en mariposa, y es todo tan lindo, pero hay algo precioso en esa ilustración, mis amados, porque metamorfosis se refiere justamente a eso, a esa transformación. Es que, y esto es un fruto digno de arrepentimiento, es que esa mariposa jamás vuelve a ser oruga. Es decir, que hubo un acto transformador genuinamente. Es decir, que ese acto transformador no es que la mariposa vuelve a ser oruga, sino que la oruga ya comienza a ser esa mariposa, pero no vuelve para atrás. El acto transformador que nos habla justamente Romanos, que es por medio de nuestra mente, porque nuestra mente nos ayuda a conducirnos, entonces nuestro estilo de vida va a ser totalmente distinto. Por eso les decía antes, una transformación constante, donde esa mariposa nunca vuelve para atrás. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esa transformación que Dios desea hacer con nosotros tiene que ser un proceso eterno, tiene que ser un proceso permanente, tiene que ser un proceso constante, de modo que las circunstancias, lo que nos pueda ocurrir, nos sigan transformando para parecernos más a Cristo. Saulo fue transformado, pasó de ser Saulo a ser Pablo. De ser perseguidor a ser un perseguido. De ser un maltratador a ser maltratado, evidencias y frutos dignos de su arrepentimiento. De querer encarcelar a cristianos a ser encarcelado por la causa de Cristo. Fíjese la transformación de él, de tener sus ojos cegados, hasta que Ananías en el capítulo 9
va y ora por él, a tener sus ojos abiertos y ver la gloria de Dios, porque también nos va a comentar que él tuvo como visiones, como éxtasis, no menciona la palabra, que son visiones o son encuentros con Dios. Como nos dice también en otros pasajes, Pablo fue transformado de tener sus placeres personales o sus gustos placenteros a estimarlos como pérdida por el amor a Cristo. Pablo fue transformado porque este que acusaba a los cristianos, ahora estaba siendo acusado de predicar a Jesucristo. Pablo, acostumbrado y capacitado en esa ley judía, fue transformado de una vida totalmente religiosa y lejos de Dios a ser instrumento útil en sus manos, como nos menciona el capítulo 9 de la conversión de Saulo. Su transformación es tan evidente, mis amados, que este asesino pasó de ser asesino a entregar su vida por la causa de Cristo. Antes Pablo, como usted y como yo, aunque no lo decíamos tal vez de una forma expresiva, amábamos el pecado. Sin embargo, él ahora lo aborrece. Fíjese el cambio transformador genuinamente que ha pasado en la vida de Pablo, pero que totalmente es un ejemplo y aplicable hoy a nuestros corazones. Tal es el caso que él desea abandonar el pecado. O en otras palabras, y permítame ser un poco más, tal vez, más ilustrativo en esto, porque nosotros sabemos que a veces es difícil abandonar o dejar el pecado. Tal vez con esta expresión usted se sienta identificado conmigo, aunque sea tratar que los actos de pecado comiencen a cesar, a menguar en mi vida y en mi corazón. Esa es una transformación. Pablo ahora aborrece el pecado, es decir, tiene un pesar cuando él cae en pecado. Yo no soy usted amigo o hermano, si usted tiene ese pesar en su corazón, o simplemente, y permítame la expresión, con hacer una simple oración y seguir su vida en ese camino, que tal vez ese GPS lo esté llevando a un camino totalmente equivocado, usted sigue tranquilo o tranquila. Pablo antes no confesaba sus pecados, ahora sí, porque él desea vivir una vida en total santidad con aquel que lo fue a buscar, que lo fue a llamar y que en este momento lo está transformando. Volvamos al pasaje central, Hechos 26. Como les decía al principio, él relatando totalmente ahí una descripción de su vida, de lo que había ocurrido, hablando en esta ocasión en primera persona. No hay nada más lindo que escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de los creyentes. Pero fíjense cómo él también se destaca defendiéndose, mostrando la causa del por qué estaba en ese momento encarcelado por medio de Jesucristo. Versículo 9 al 11 nos dice, yo, dice, hablando por supuesto, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjense que está mostrando ahí un pasado. Yo antes, lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, Pablo dio su voto positivo. Le puso ahí un me gusta. Y muchas veces, dice, presentando su defensa, castigándolos en todas las sinagogas, lo forcé a blasfemar y enfurecido,
sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él mostrándole a ese rey, defendiendo lo que había ocurrido en su corazón, mostrando con evidencias públicas ese encuentro sobrenatural, la experiencia más preciosa que aquellos que hemos recibido a Cristo podemos tener y podemos contar y podemos confesar y podemos gozarnos, que es haber aceptado a Jesús. Una vida arrepentida va a ser transformada. Y paso al punto número 3. Y voy a sintetizar bastante. Porque una vida arrepentida va a ser transformada, como lo fue lo de Pablo, para ser usados por Dios. Cuando llegamos al camino de Dios, no hay nada más lindo que servirle. No hay nada más lindo que poder ser ese instrumento. No hay nada más lindo que dejarse moldear y ser ese barro que Dios quiere con sus formas. Pero es necesario, mis amados, mis queridos amigos, tener vidas arrepentidas para que puedan ser transformadas. Hay algo tan lindo que nos menciona en el capítulo 9 de Hechos. Nos dice que ese resplandor vino del cielo y eso es tan fundamental porque toda salvación del hombre, de la humanidad, viene solo del cielo. Es Dios quien hace todas las cosas. Pero para Pablo era algo totalmente evidente, porque versículos atrás, o capítulos atrás en realidad, ocurrió que a un predicador, a un Esteban, que usted debe saber que lo apedrearon, murió, y él antes de despedirse, y tal vez entre tanta gente que lo estaba apedreando, y la palabra de Dios nos dice que estaba Saulo, y él antes de despedirse le pide a Dios que perdone los pecados de esas personas, que no los tenga en cuenta. Pero también la palabra, unos versículos anteriormente, nos dice que Esteban miró a los cielos y como que vio algo, como que vio algo resplandeciente. Por supuesto que era la gloria totalmente de Dios. Y él como que hace un enfoque y habla. Y en ese escenario también estaba Pablo. Y fíjese de la manera en que Jesús se le presenta a Pablo como un resplandor, mostrándole que solamente del cielo venía la salvación para su vida, la transformación para su corazón, la transformación para su familia, mostrándole que solamente del cielo iba a venir la obra transformadora por medio del arrepentimiento para que Él sea ese instrumento en sus manos. Por eso, pensándolo, mirándolo, la ocurrencia o cómo de la manera que se le presentó Jesús a Pablo, ¿habrá recordado a Esteban? Me pregunto. ¿Habrá sido algo consecuente de lo que Dios había hecho con Esteban, mirándolo? Y Pablo mirando que Esteban miraba a los cielos y nadie tal vez vio, pues precisamente el que antes no veía, en el capítulo 9, ve la gloria de Dios manifestada a su vida. Por eso, el versículo 9, capítulo 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo, después de que Jesús se le había aparecido, después que Ananías ya había recibido la orden de Dios para ir a buscarlo, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Fíjese la comisión, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Pues Pablo en el capítulo 26 estaba enfrentando a un rey. Estaba declarando y confesando
frente a un rey y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Y hago énfasis también en esto, y seas lleno del Espíritu Santo. Por supuesto que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que la comisión que Dios le estaba dando en ese preciso momento a Pablo, porque él solo no lo iba a poder hacer. Entonces viene Ananías, este hombre de Dios, impone sus manos, ora por él. Para esto me ha enviado Dios, para que sea lleno del Espíritu Santo. Mientras tanto, si quiere, acompáñeme otra vez a Hechos 26, y ya con esto ya estamos casi cerrando. Porque esa comisión que Dios nos ha dado, amados amigos, hermanos, es totalmente obra del Espíritu Santo. Antes fue Dios, el que buscaba era Dios, el que llama es Dios, el que transforma es Dios, el que comisiona es Dios. Y hoy el que nos ayuda en esa comisión es el Espíritu Santo. En otras palabras, sigue siendo Dios. Una comisión que nosotros también la conocemos y sabemos. Pero fíjense, y vuelvo otra vez a esta preciosa defensa que él hace ante este rey. Fíjense cuán elocuente y cuán bien sabía lo que debía hacer para Dios. Hechos 26, versículo 15 dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Está contando lo que pasó en el capítulo 9. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amado hermano, lo que hoy Dios está buscando es personas arrepentidas, transformadas, pero que estén dispuestas a hacer la tarea que Él nos está encomendando. Hoy nos dice, y lo podemos tomar totalmente literal tal vez: ponte sobre tus pies. Porque Dios no se apareció para cualquier cosa. Sin embargo, nos dice acá la palabra: porque para esto he aparecido a ti. ¿Acaso Dios vino solamente a salvarnos y con eso me alcanza? No. Sino que hay una comisión, hay una tarea, hay algo que Él nos ha delegado. Fíjese lo que nos dice el versículo 17 y 18 de Hechos 26. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien yo ahora te envío, le dice Jesús. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la comisión? Bien, tomémosla nosotros también en esta mañana, para que abra sus ojos. Recuerde que el camino para aquel lado, estamos en tinieblas. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Amigo, hermano, vos que me estás escuchando y nunca aceptaste a Dios en tu corazón, nunca te arrepentiste de tus pecados, hoy sos posesión de Satanás. En otras palabras, lo que le está diciendo Jesús al apóstol, lo que le está comisionando, le está diciendo: tenés que ir a sacarlos. Es una tarea de la iglesia, es una tarea mía, es una tarea suya, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, entre los creyentes, entre aquellos que han creído. Por eso, mis amados, mis queridos hermanos, hay tarea que hacer. Hay algo que Dios nos ha dejado, hay un mandato que cumplir. Lo cual, mis queridos hermanos, y permítame hablarles en este contexto que estamos pasando como nación, como iglesia. Esta pandemia, esta ocurrencia, lo que está ocurriendo hoy, no nos tiene que detener. Y no debemos estar quietos. Porque hay un mandato para nosotros que lo podemos recibir,
que es para abrir los ojos de aquellos que están caminando en el camino equivocado. Es para salvarlos y traerlos de esas tinieblas a su luz, a la luz de Dios, para quitárselo a Satanás, de las potestades de Satanás, nos dice, para que reciban por medio de la fe el perdón de pecados y la herencia que tendremos el día de mañana con Cristo. Por eso, y con esto ya voy concluyendo, y discúlpeme si se me fue la hora, pero no puedo decirles que esta obra es totalmente de Dios una vez más. No puedo dejar de decirles que en todo este acto de arrepentimiento, de transformación y de la comisión de la tarea que tenemos por delante, que es ir y predicar, ir a alcanzar a aquellos perdidos, hay algo muy precioso que también nos habla en Hechos 26, después de los versículos 19 y 20 que leíamos, es que Dios nos va a ayudar. Fíjese lo que nos dice, y ahora sí le leo del versículo 19 al versículo 23 de Hechos 19. Esta defensa de Pablo, se lo voy a leer en otra versión, tal vez más actualizada. Dice, por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero, fíjese que bien que lo hizo, él se convierte en Damasco. ¿Dónde predicó primero? En Damasco. Luego en Jerusalén, pues era el mandato ir a predicar a Jerusalén y por toda Judea. Era el mandato. Es increíble la obediencia de Pablo. Y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y demostrar, fíjense las evidencias, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Dice, ante el rey, unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero acá lo más hermoso y lo poderoso de esta defensa y en esta mañana de poder contextualizar y poder comprender la historia de esta narrativa, de esta conversión sobrenatural, es el versículo 22, que se lo voy a leer en esta versión. Dice, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento, fíjese, para que yo pueda dar testimonio a todos. Fíjese que él estaba siendo usado por Dios aún en la cárcel, aún encarcelado en medio de todo eso. Dios había permitido para que él pueda darle testimonio a ese rey y todo lo que estaban escuchando. Porque Pablo era una persona totalmente buscada por aquellos que lo escuchaban hablar. Incluso por los judíos que lo acusaban de predicar cosas que estaban mal. Pero fíjese acá, lo importante, Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. No hay nadie que se salve. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. En otras palabras, le está diciendo, yo estoy enseñando lo que verdaderamente nos habla la palabra de Dios. Por eso, mi querido amigo y hermano, si usted no sabe lo que dice la palabra de Dios, lo invito a hacer módulos de discipulados que se dan en este tiempo por medio de conexiones online, para que usted pueda comprender, porque en los primeros módulos de discipulado están las enseñanzas básicas de una conversión genuina. ¿Y qué predicaba entonces? Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Ahí tenemos nuestra victoria. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Por eso, mis queridos, amados hermanos y amigos, en medio de esa transformación, del arrepentimiento y de la comisión, hay algo que podemos estar totalmente confiados. Es que Dios nos va a cuidar. Dios va a venir a nuestro pronto auxilio. Dios va a ser quien esté ahí fortaleciendo y animando. Y aun como dice su palabra, cuando no hayan palabras de nuestra boca, es el mismo Espíritu Santo que va a hablar e interceder por nosotros.
Es el mismo Dios, es el mismo Jesús que dijo, no los dejaré solos, sino que enviaré al Espíritu Santo. El mismo Jesús que una vez prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y su resurrección es la victoria que hoy nosotros predicamos. Que en esta mañana, solamente en esta mañana, la palabra de Dios pueda penetrar nuestro corazón. Y aún, hermano, si usted viene a la iglesia hace tiempo, hace años, y nunca siente ese dolor por el pecado, no se siente arrepentido de sus hechos, estamos en oportunidad de pedirle a ese Espíritu Santo que transforme nuestras vidas, que nos conduzca a Dios. Querido amigo, si nunca te acercaste a Dios, la experiencia de Pablo es una experiencia que muchos hermanos hemos pasado. No es lo importante que te salves, lo más importante es que te arrepientas de tus pecados, porque ese arrepentimiento te va a llevar a la salvación. Y vas a ser transformado, no importa quién seas. Pablo era un asesino. Y así muchas personas, drogadictos, borrachos, personas que han sido aborrecidos por la familia, personas que están desechados, personas olvidadas, personas solitarias, o tal vez personas con su vida totalmente hecha, de quienes se han arrepentido y han sido transformados por la obra de Dios en esa cruz.